Saludos amigos, bienvenidos nuevamente al debate de la semana. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de estar nuevamente con ustedes en sus hogares. En la noche de hoy yo tengo el gratísimo placer de contar con la honrosa presencia de 4 destacados politólogos dominicanos para hablar sobre la guerra entre Rusia y Ucrania que está poniendo al mundo al borde de una conflagración nuclear. Y para ello cuento con la grata presencia, como ya les dije, de los politólogos Luis González, Pedro Ledesma, Belarminio Ramírez y Juan Isidro Tavera Guzmán. Buenas noches, caballeros, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias. Bueno, es evidente que lo que parecía una guerra que iba a durar pocos meses, ¿no? Ya tiene más de 3 años y parece que todavía se va agravando y no se ve en lontananza una posible paralización o cese del evento y del conflicto. ¿Qué podría pasar, según ustedes, el conocimiento que tienen de política internacional, y cuál podría ser el potencial efecto que eso tuviera en la República Dominicana? Lo primero, Miguel, es que la guerra lo que tiene es una semana y unos días, no 3 años. Porque lo que hubo en Ucrania fue una ocupación de parte de Rusia, y Ucrania en ningún momento pudo atacar a Rusia, porque la ayuda que recibió de Estados Unidos y de la Unión Europea estuvo condicionada a que solo podían usarla para defenderse. Sí. Ahora, la semana pasada, con ese ataque que destruyó unas cuantas docenas de aviones, puentes, ahora es que la guerra comenzó. Bueno, y está en su momento más álgido, porque en esta conversación reciente de Putin con Donald Trump, la información que dio el presidente Trump es que Putin le dijo que ellos van a responder. O sea, en cualquier momento, hasta aquí mientras estamos haciendo este programa, cuando terminemos, uno no sabe con qué noticias se va a encontrar, porque lo que haga, la reacción que venga de Rusia, Ucrania se está preparando para algo a escala mayor. Ya la guerra entra en un contexto táctico que eso no tiene vuelta atrás. No, yo tengo una posición totalmente opuesta. Él habla de una semana y yo hablo que tiene 11 años. La guerra comenzó en el 2014. Es más, yo le doy unos años más. Desde 1991, que termina el Pacto de Varsovia, la OTAN debió desaparecer. Toda esa guerra es porque una OTAN que no tenía razón de ser, para justificar su existencia, y los responsables de todas las guerras, desde la guerra de los 100 años, Inglaterra, Francia, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, esos mismos países con Alemania, los responsables de todas las guerras del planeta son los que están posponiendo esta guerra. La segunda parte de la guerra, para mí, 2014. En el 2022, el 24 de febrero, cuando se produce la operación militar especial o ocupación, como usted lo quiera llamar, o el ataque de Rusia a Ucrania, entonces al mes se produce un acuerdo en Estambul que ya lo iban a firmar, y Boris Johnson, nada más y nada menos que el mismo inglés, le dijo: sigue, que nosotros te vamos a seguir apoyando. Lo han apoyado con todo, doctor Belarminio Ramírez Morillo, lo han apoyado con todo. No es verdad que no lo han apoyado, es que con todo y el apoyo, como quiera, las cosas no le han salido como ellos esperaban. Pero Rusia tiene derecho a disponer, por ejemplo, el futuro de Ucrania. Es decir, Rusia tiene derecho a decirle: usted no puede pertenecer a la OTAN, usted no puede tener relaciones con otro país. A mí me parece que los ucranianos se están defendiendo de un ataque, ¿no? No, pero es que eso no fue la razón por la cual se produce el Euromaidán del 2014, por el cual se inicia todo, por el cual entonces Crimea pasa a Rusia, que en un proceso que está ahí, usted puede decir que no tiene sentido, como no tiene sentido el de Kosovo que apoyó Occidente, pero está ahí un proceso y pasaron allá. El Donbass, que eran más prorrusos, duraron todo ese tiempo siendo atacados, Miguel. O sea, esa no fue la razón fundamental, es que ya era un tema de que se estaba atacando a un grupo que internamente había tomado la decisión, después de que hacen salir del poder con un golpe de Estado, que se ha demostrado, o sea, no le estoy diciendo yo, te voy a buscar los números, se ha demostrado que fue promovido por Occidente, el Euromaidán, había un presidente electo por
por los ucranianos. Lo hacen. Prorruso, un presidente prorruso. No, pero bueno, ¿quién ha dicho que el presidente Luis Abinader es pro Estados Unidos porque haya sentado al embajador Chan Run en la última fila y tuviera en primera fila cuando tomó posesión a Mike Pompeo? No, eso no. Sencillamente es un presidente electo por los ucranianos que fue y lo hicieron salir por esa razón. Entonces son muchos elementos, no es por eso, no es por ser parte de la OTAN. Pero la protesta del Maidán duró alrededor de 3 meses y el pueblo se volcó a las calles, el pueblo. De manera pues que fue una expresión popular. Bueno, yo no sé si nada es espontáneo en este mundo, todo tiene un estímulo. Lo que quiero decir es que evidentemente fue una expresión de los deseos del pueblo ucraniano. Hay un fenómeno desde el punto de vista del DICA, de cómo se puede definir lo que es una guerra. Entonces, como estamos partiendo de un principio de que si empezó, cuándo empezó, o si fue una guerra o no fue una guerra, desde el punto de vista del purismo, o sea, del realismo político, la guerra empieza desde que hay una causus belli y hay un proceso de incursión ante otro país. Sin embargo, desde el punto de vista del tecnicismo, quiero decir, eso está dentro del proceso de investigar cómo se le llama, porque la justificación que le dan los rusos es decirle que fue una guerra de, como que dice, una operación especial, pero una operación especial contra un territorio de un país contrario. Entonces, si nos vamos al DICA, es una guerra abierta. Si nos vamos a cuándo se dio la guerra, en el mismo momento. Estoy de acuerdo con el compañero aquí de que desde que se hizo el primer proceso, porque las guerras se gestan, las guerras no se dan de un día para otro, las guerras no se dan en el proceso inmediato en que se hay el primer disparo, necesariamente. O sea, si no se dieran las guerras nunca, pues se llegará a la diplomacia y se llega a una especie de acuerdo. Y desde el punto de vista de la realpolitik, digo yo, del realismo político, derecho tiene todo el mundo a ejercer su poder, y eso fue lo que hizo los rusos, lamentablemente, en base al concepto de seguridad nacional, de su seguridad nacional, y hicieron un esfuerzo, no justificable, pero desde el punto de vista del realismo político, real. Uno de los pretextos que ha usado Putin para justificar la acción es que los ucranianos estaban acabando con ellos. No, en el Donbass, donde hay una gran población de habla rusa. Entonces él entendía que por esa razón ese era un territorio ruso. Pero ese fue el mismo pretexto que usó Hitler en el 39 cuando se anexó Checoslovaquia. Y Polonia. El sudeste, no, bueno, pero sudeste Checoslovaquia, que decía que había una población germana, de habla germana, y eso le dio la justificación. Sí. A mí me parece que no tiene ninguna razón política real. ¿Qué opina usted, doctor? Mire, pudiéramos verlo de una manera que realmente si dentro del derecho internacional y dentro de lo que sería el idealismo, realmente choca con lo que sería buscar las relaciones internacionales, los tratados y los convenios y demás. Usted sabe que con la finalización de lo que fue, o lo que se entiende que fue la finalización de la Guerra Fría, con la caída del muro de Berlín, la desintegración de la Unión Soviética, James Baker, que era el secretario de Estado en ese momento, se habla de haber llegado a un acuerdo de no expansión por parte de lo que sería Occidente, de lo que es la OTAN. Ese ha sido realmente el arma o la excusa del presidente Putin para lo que es lo que está sucediendo hoy en Ucrania. Ahora, cuando observamos, claro está, entre la década, finales de los 90, principios del año 2000, cuando usted observa un Putin que quiso acercarse, o se acercó realmente a Occidente. Solicitó entrar a la OTAN. A Ucrania, a la Unión Europea, solicitó a la OTAN. Para los intereses de Estados Unidos, porque hay que ver lo que todos intereses, no se puede ver tampoco que Estados Unidos es malo por eso. Porque, por ejemplo, un documento que se filtró en The New York Times de Paul Wolfowitz hablaba, estamos hablando de un documento del año 1992, acababa de desintegrarse la Unión Soviética, exacto, que fue el 3 que no importaba quién fuera realmente el presidente de la Unión Soviética, ni el modelo que ellos adoptaran, sino que pudiera ser realmente una amenaza para los intereses y la seguridad nacional de Estados Unidos por la gran cantidad de recursos y el vasto territorio que tenía realmente la Federación Rusa. Y un ejemplo que pudiera verse de punto de partida es el discurso de Putin del 2007 en la Conferencia de Seguridad de Viena, de Múnich, en el cual ya se ve como un Putin rasgándose las venas. Bueno, porque se producido 3 intentos de acercamiento con Bill Clinton. Se habían producido en el 99, en el 2004 y en el 2006. Pero entonces, en los 25 años...
de En expansión los de la 25 OTAN. años que el señor Putin está dirigiendo Rusia, la antigua Unión Soviética, Rusia ha invadido 2 veces a Chechenia, Sí. una vez a Georgia, Cheche- una vez Kazajistán. No, pero que Chechenia Chechenia fue es el- parte de la Federación de Rusia. Bueno, pero fueron Sí. repúblicas que se independizaron. Sí. Fueron repúblicas que se independizaron, porque antes de formar la Unión Soviética no eran parte de Rusia, Sí, pero eran Chechenia nacionalidades no terminó, diferentes. Chechenia es parte de la Federación de Y, Rusia. y es que la naturaleza Una cosa geopolítica es de que Rusia haya es la tenido un expansión. problema, pero ya siguió siendo parte. O sea, no ahora Georgia, hay dos repúblicas o 2 territorios, Abjasia y Osetia Del creo sur. del sur, Del sur. que han planteado entonces su independencia. Esos son de Georgia. Entonces ahí en el 2008 hubo un apoyo por parte de la Federación de Rusia. Pero no fue que ocupó a Georgia, sino al territorio No, de no Osetia solamente lo del Sur. ocupó, la atacó militarmente. Es ¿A claro, Georgia? es Pero no lo claro. ocupó nunca. Bueno, pero la atacó. Sí, pero Defendió el territorio de Osetia del Sur, que es un territorio que, como usted dice, también planteó independencia de Georgia hace mucho, porque ellos no están hablando que son rusos, se están planteando independientes. Como Kosovo también se entiende independiente y hay muchos países No, pero occidentales que la Unión, cuando se desintegró la Unión Soviética, las 17 repúblicas que la formaban se declararon independientes. Exactamente. Y después se unieron. Porque una- en la Unión Soviética le había impuesto, había suprimido las culturas y las costumbres de todas esas repúblicas y había impuesto el idioma y la costumbre rusa en toda y cada una de ellas. Desaparecido el poder central que permitía eso, todo el mundo quiso independizarse. Sí, Pero tenían era derecho natural. y de hecho lo hicieron. Pero Rusia celebró eso. Exacto, Y lo vendió en hicieron. el mundo eso como un paso de avance, de civilización universal. Lo que está sucediendo con Rusia y Ucrania es una guerra de la sinrazón. Yo he tratado de darle seguimiento a los argumentos de Vladimir Putin, porque para mí es un problema más en la visión y el ego de Vladimir Putin. Es un dictador y allí nadie se atreve en su entorno a decirle que él tiene una línea equivocada, porque ¿qué ha costado esta guerra para Rusia? Esta es una guerra donde el azar es más que el chivo. O sea, Rusia aún ganando pierde. Ya Rusia perdió, porque el coste económico que ha tenido esto para Rusia, en un momento en que Rusia estaba teniendo un empuje Pero no global. más que para Europa. Sí, pero Rusia en todo el mundo, tú buscas hasta los países pequeños del Caribe y América Latina, cómo el capital ruso, las inversiones, la presencia de la riqueza rusa estaba en el universo. Y esto ha generado una involución en el desarrollo de Rusia en sentido amplio de pero la la palabra. economía Iba a decir, rusa, por eso mismo provocaron esa guerra. No es un sin razón. O sea, la justificación, el imperativo geopolítico de Rusia es el expansionismo. Ellos no tienen fronteras naturales que la protejan de esas invasiones que históricamente ha tenido el espacio ruso. El espacio. Por la ruso. gran llanura. La gran llanura, solo un poco de los Carpatos la protegen, o de los Urales, perdón. ¿De los Urales? O los Carpatos, no me Bueno, los acuerdo. Carpatos cuando pertenecían Sí, dentro de la antigua Unión Soviética, Era- la parte de la Rumanía y invasión demás. entonces ellos tienen ese imperativo geopolítico de expansionismo natural. Y ponerle Pero ponerle espacio, un más país. espacio, más No, pero ese espacio. es el argumento de Occidente Rusia- con respecto a Y Rusia. no, pero el el, argumento no, de y la el, no, y el de los árabes Caballero. y el de los rusos. Pero Caballero, Rusia no tiene interés la cuestión de espacio- expandirse más No, en lo este que momento tiene, no. por El Dios. tema de la Y justificación- 17 no, millones no, de perdón, personas que no ahora quieren no voy La a aparecer, justificación, voy a perdón. aparecer un anacrónico, ahora no, el ahora, el argumento actual, el de la seguridad nacional, de tener un país Aliado o afín a o la- afín, Oye, como es el pero caso de Ucrania, a el Occidente. tema del espacio no se justifica, no justifica ninguna nación Rusia, porque Rusia es el país más grande territorialmente hablando. No dije el espacio. Más grande que Europa Hay un, dos imper- veces. hay un imperativo geopolítico que si hay un espacio vacío hay que ocuparlo, porque lo va a ocupar tu enemigo. Ese es imperativo geopolítico, lo hacen los rusos en su expansión Esa es con la geopolítica Catalina clásica, que hay que grande. echarle en el zafacón con todo No, respeto. no, eso Esa es la geopolítica histórico. clásica. Pero es tan sensible. Con esa visión de geopolítica alemana, que es la clásica, Claro. no hay posibilidad de paz en el planeta. Es que la historia, pero es que la historia es evolutiva. Esas fronteras que nosotros conocemos son políticas y El pueden espacio desaparecer. vital, llamaba. Sí, Vital. pero El Lebensraum, el espacio vital es el planeta. Con esa visión, por eso yo soy de los que digo, esa geopolítica clásica
hay que echarle en el zafacón. Lo que pasa es que es idealismo. Idealismo yo no soy idealista en eso. Todo lo que es ideal es lo que luego se hace realidad. La única manera, incluso yo acabo de escribir en el día de hoy, en el día que estamos grabando este programa, un artículo titulado Del choque al diálogo de las civilizaciones. Mientras Huntington plantea que va a haber lucha, choque de civilizaciones, China en el 2023, el presidente de China, Xi Jinping, plantea el diálogo de civilizaciones. Y es verdad que se puede, pero con ese pensamiento realista de que todo el mundo va a expandirse y va a ocupar, no es verdad. China tuvo todo el poder, tuvo más poder que todos los países del mundo en su momento, y la primera ruta de la seda fue para llevar productos. Hay un libro titulado 1421, el año en que China descubrió el mundo, antes que Colón descubriera América. Llegó al mundo entero para llevar, nunca quiso imponerse, decir que esto es lo que ustedes tienen que tener, la religión, ustedes son los más estúpidos. Es que los que tienen el mundo como está y lo van a llevar a la guerra si no se hace algo, es un grupito que no tiene ni siquiera el 1% de la población global, no tiene ni siquiera el 2.7% del territorio y llega al 10% del PIB. O sea, la mayoría del mundo está en manos de unos países que son los colonialistas, los que han ocupado todo el mundo, los que han lanzado la bomba atómica y no quiere que los demás lo tengan. Hay que tener cuidado con eso. Sí. Y yo estoy aquí en Occidente. Lo que pasa es y que estoy más cerca de ellos. Eso es pero verdad. el amor no quita conocimiento. Eso es verdad, estoy completamente de acuerdo con él, pero hay algo que no le podemos dar la espalda, que es a la ciencia. Y la biología evolutiva y la genética conductual te dice qué hace el hombre para el hombre. Lo ha ido demostrando poco a poco. Eso es de la óptica eurocentrista. No, de la óptica etnocentista. de la ciencia del pensamiento humano, de la ciencia del cerebro. Eso es ideal, yo no estoy en contra de lo ideal, pero no es lo que el comportamiento del hombre. Pero no es el comportamiento. Perdón. Estoy hablando en cuanto a la guerra, en cuanto a lo que el hombre es para el otro hombre. Tú buscas o es Rousseau o es... Eso es una etnocentrismo y justificación eurocentrismo. filosófica a la guerra. Y eso que... No, científica. No, filosófica. El choque de civilizaciones, o sea, el diálogo entre civilizaciones que se mantuvo por unas 2 o 3 décadas, trajo un desarrollo económico al para planeta. la potencia Sí. sin precedentes. Claro. Cuando tú buscas las décadas de diálogos entre las civilizaciones, cómo ellos multiplicaron la riqueza en Son sentido fructíferos. amplio de la palabra. Son Entonces, fructíferos. no me vengan a mí con filosofía de justificar este crimen, porque en esta semana Vladimir Putin habló de que son terroristas los ucranianos. Para él yo no tengo calificativo, para mí eres un demente, un abusador. No, maestro, yo Sí, considero... porque No, porque venir y decir que estos son terroristas porque le Bueno, pero tumbaron la verdad, unos si cuantos usted me aviones. permite, Es claro. parte de su La acción discurso fue para él terrorista, justificar. ¿cómo la hicieron? ¿Cómo Pero- lo hicieron? Claro. Y lo que era Y lo hecho que ha allá, pasado la para allá. mutilación. Claro. Conservemos la temperatura. Sí, Ahora, puede ser. conservemos la temperatura. Ahora, en 1994, cuando Ucrania decidió desprenderse de su arsenal nuclear, Por el acuerdo de que era en Budapest. ese momento la tercera potencia nuclear, después de Estados Unidos y Rusia, porque el 45%, alrededor del 45% del potencial nuclear de Rusia estaba en Ucrania. Se firmó en Budapest un documento, un memorándum, donde a cambio de la entrega de ese arsenal, que pasó a ser ruso nuevamente, se le garantizaba seguridad fronteriza a Ucrania. Vamos a hablar de ese tema cuando regresemos después de la pausa. Continúen por favor con nosotros en el debate de la semana. Bien, estamos de vuelta en el debate de la semana. Hemos estado conversando muy animadamente, ustedes recordarán, sobre la situación que se vive hoy en Ucrania debido a la intervención de ese país por parte del ejército ruso. Ahora, hay un dato muy importante. Evidentemente esta guerra está afectando la economía mundial. Y la República Dominicana ha resultado afectado, sin lugar a dudas, porque una gran parte del turismo procedía de esa zona, de Ucrania y de Rusia, y se dicen, las cifras indican que alrededor de 800,000 turistas menos procedentes de esa zona han dejado de venir a la República Dominicana. Y había consecuencia. inversión en la zona Exacto. también. Entonces, la prolongación de esa guerra, ¿de qué forma afectaría a la República Dominicana? No está, pero grandemente, o sea, porque esta guerra también se está en contexto produciendo un cambio de conducta en Europa, y es que
ellos están tratando de que sus nacionales pasen las vacaciones en su territorio. O sea, porque esta cultura de guerra que está llegando, todos esos gobiernos, desde los países más ricos ahora, lo que están es tratando de que su gente no salga y de ser autosuficiente hasta en la diversión. Entonces República Dominicana está en una pendiente muy peligrosa, porque mientras esta economía va incrementando dependencia del turismo, si las guerras siguen y se prolongan, entonces vamos a recibir menos turistas. Menos turistas y menos inversión, porque un porcentaje importante de las inversiones de los rusos en el este están abandonadas. La inversión es principalmente el palacio, ahí hay una riqueza muy grande y todo está cerrado y clausurado. Entonces, esa guerra a nosotros nos ha dado y nos va a dar muy de frente en el futuro. Porque para mí lo grande no ha sucedido. Lo más grande en esa guerra Rusia-Ucrania está por pasar. Es decir, una confrontación nuclear. Bueno, no creo que lleguemos ahí, pero ahí viene un combate a gran escala con millones de muertos y destrucción de las infraestructuras, y eso va a generar un conflicto muy fuerte entre las potencias. Hasta ahora quien va ganando terreno del conflicto es China, manteniéndose al margen, pero por debajo quizás atizando para que los otros se destruyan sin ellos involucrarse. Entonces, no creo que atizando, esa palabra no. Bueno, pero es una forma de yo decirlo para el que esté escuchando el programa, que no es experto en derecho internacional, entienda. Porque como dice Juan Bosch, la clave de la pedagogía es que tú te des a entender. No podemos hacer un diálogo de mecanismos tecnológicos de comunicación que solo entendemos los cuatro que estamos aquí sentados. Entonces, China es que va a ser la única ganadora de la guerra Rusia-Ucrania. China. Es la gran ganadora. Pero va a ser mucho más en los próximos 2 años. Entonces, porque ya lo que vemos, Donald Trump creó una narrativa en la campaña de que era en 24 horas, le ponía término a esa guerra. Putin y el dictador chino le hicieron el juego a la narrativa, porque cuando los autoritarios, con ellos pasan 2 cosas. Ellos o se devoran inmediatamente o se ponen de acuerdo porque tienen la misma personalidad y son dados a respetarse. Pero lo que vemos en esta semana es que la relación Estados Unidos y Rusia ahora están en su peor momento después de ese diálogo entre Putin y Donald Trump. Esto se está poniendo muy peligroso y muy delicado. Pero entonces cualquier cosa puede pasar, pero guerra nuclear, desde mi punto de vista, no se va a llegar. La postura del presidente Trump parece más cercana a Rusia que a Ucrania, evidentemente. Ahora es más cercana a Ucrania. Dependemos cómo lo tiene paralizada un aumento de las sanciones a Rusia. Sí, porque hay que ver lo siguiente. Esto es una guerra que se han metido los neocons, como se le llama tanto Jeffrey Sachs, el mismo John Mearsheimer, a los grupos conservadores del famoso Deep State de los Estados Unidos, pero también una estrategia que se la jugó bastante, una pelota caliente, a mi entender, porque no voy a decir que es un error por parte de la administración Biden-Harris. Primero que fue el error Obama-Biden acercar a Rusia y China, que había un distanciamiento de la década de los 70, que lo había previsto Kissinger, que es el famoso viaje que se da de Nixon a China, y que desde ahí hay un acercamiento entre China y Estados Unidos. Las sanciones del 2008, por el asunto de Georgia, que no estoy diciendo que debemos premiárselo a Rusia, pero también es como respuesta al asunto de la OTAN. Todo el tiempo está bailando la OTAN, que volvemos a la misma parte de que la OTAN no tenía razón de ser después de desintegrado, el asunto de la Unión No tiene Soviética. razón de ser. Ahora, ¿qué sucede? Yo mismo Dicen todos los indicios apuntan a que si Ucrania fuera parte de la OTAN, esa guerra no existiera. No, es que oiga lo que sucede, porque es que usted recuerda cuando uno era muchacho que jugaba pelota, lo que igual no es ventaja. ¿Qué pasó con la crisis de los misiles del 62? ¿Qué pasaría si fuera Rusia o China que estuviera poniendo misiles en Ciudad de México? Es algo similar en ese sentido. Con esto no estoy diciendo
este es bueno o este es malo. Lo que pasa que Pero una de las principales bases aéreas de los Estados Unidos está en Turquía. En Turquía. E inclusive Rusia ahora... Y Turquía parece más próximo a la Unión Soviética, a Rusia, perdón, que a Estados Unidos. No. Turquía es más próxima a Turquía. El que no conoce el pensamiento del presidente Recep Tayyip Erdogan, realmente, dése cuenta que hubo un acercamiento enorme entre Turquía y Rusia. Sí, y estamos hablando que Miguel Rusia habla de lo geográfico. Claro, de lo geográfico, pero recuerde que y políticamente también. Pero desde Catalina la Grande hay un problema, porque recuerde que inicialmente el Imperio Otomano le pertenecía realmente a esa parte de lo que era Ucrania, porque había tribus turcómanas. Y realmente a partir de ahí, con el expansionismo de Catalina la Grande, llegan a tomar esa parte ahí. Y la tradición de todo esto es Meme segundo. No lo veas así. Con la toma de Constantinopla. Ahora, ¿qué sucede con el asunto de Donald Trump? Donald Trump asume el poder en el año, ahora a principios de año, ganando las elecciones en noviembre. de enero del 2025. Y estamos hablando que lo asume como el gran Talleyrand. No como muchos han querido decir, que esto es una conferencia de Yalta donde China, Rusia y Estados Unidos están repartiendo el mundo. No. Donald Trump viene con una especie de gobierno corporativo, que hay que verlo de esa manera, a sentarse en una mesa de diálogo donde no estoy diciendo que se ha perdido la guerra en Ucrania, pero Occidente no ha quedado bien parado. Con todo que no ha tratado de darle un apoyo directo, porque eso ya sí llevaría a una escalada dentro de lo que sería el conflicto. Le ha dado un apoyo indirecto. Ese asunto de la inteligencia en estos días, se habla posiblemente hasta de inteligencia del MI6 o inteligencia de la misma CIA. Pero la intervención o la invasión rusa a Ucrania, lo que ha hecho es que ha aumentado el poder de la OTAN. Porque dos países que no eran miembros de la OTAN y que hacen frontera prácticamente con Rusia, que son Suecia y Finlandia, se inscribieron y ya son miembros de la OTAN. Lo que sucede es que eso iba a suceder tarde o temprano. Recuerde que está la OTAN del Ártico. El Ártico es una ruta importante y un lugar que realmente que en el libro del profesor Pascal, de los 100 lugares de la geopolítica, es un lugar que realmente va a llevar a un conflicto. Y la OTAN tiene intereses, o los países occidentales tienen intereses, porque aquí estamos hablando que Rusia tiene la mayor parte de costa y presencia realmente en el Ártico. Y estamos hablando de una de las regiones del planeta, no solamente en la ruta comercial, que va a ser importante, que estaría cortando entre 7 a 11 días lo que sería la ruta comercial. Estamos hablando de gas, petróleo, un conjunto de recursos, que por eso era que muchos decían, y esta loquera de Trump, hablar de Groenlandia, cuando Estados Unidos tiene la base de Pitufí, pero que estamos hablando que Groenlandia es un punto estratégico interesante dentro, dándole presencia a Estados Unidos en lo que sería esta posición del Ártico. Aunque yo veo que Trump ha tenido que hacer quizás un mal necesario en el acercamiento hacia Rusia, porque la verdadera amenaza a los intereses estadounidenses es China, no Rusia. Rusia no es la amenaza en este momento para Estados Unidos. Pero yo pienso que lo que está haciendo Estados Unidos es eso, hacer lo que hizo Kissinger en su momento, de hacer un acuerdo con Rusia para poder enfrentar a China, tratando, no estoy diciendo que lo logre. Bueno, pero Rusia siempre ha sido una potencia expansionista. Sí. Eso sí. Y es el único país que ha crecido después de la Segunda Guerra Mundial. Yo lo que considero que el grupo de San Petersburgo, que es el grupo que realmente tiene el poder político de Rusia, cuando usted observa a Putin, Medvedev, entre todos los demás, son pro más acercarse a Europa. Ahora lo que sucede es, para los intereses de Estados Unidos, no puede haber un acercamiento realmente entre Europa y Rusia. Sí. Si algo coincidieron indirectamente el presidente Biden y el presidente Trump, fue la dependencia de Alemania de parte del gas ruso. Sí. En algo que coincidieron, porque Trump lo mencionó en Naciones Unidas, la delegación alemana se burlaba de ellos, pero el presidente Biden, bueno, en un momento yo estuve en contra realmente de este conflicto. Pero cuando usted lo observa dentro de la realpolitik que mencionaba el compañero Juan Isidro, realmente Estados Unidos está moviendo sus fichas. Sí, pero cuando uno oye todas esas justificaciones, parecía uno tendería a creer que Rusia tiene el derecho a decidir el futuro de Ucrania. No creo que deba tener no, derecho. Yo no creo, don Miguel, que ese sea el argumento. No es que Rusia quiere definir el futuro de Ucrania. Es que no quiere quedarse con Ucrania. No se quiere quedar. Ustedes han justificado la ocupación. No. Es que la geopolítica han hecho un rastreo filosófico de motivos. Es que eso se provocó, doctor Arminio pero Ramírez que estamos Murillo. hablando de derecho humanitario. Ningún país puede ni debe bajo ninguna circunstancia ir
a otro país que es una nación, Totalmente un de territorio, un acuerdo. estado, a matar niños, a destruir hospitales, a destruir escuelas, a destruir universidades. Es que el derecho humanitario, estamos en un ciclo de la democracia, donde eso no se justifica bajo ninguna Eso Pero Nadie hay lo alguna está- diferencia. Yo tampoco creo que Señores, estamos en un pero ciclo de democracia. hay alguna- Es al revés, de una Nadie lo involución está de justificando. Pero eso la fue involución provocado. es ese tipo de Ese actos. tipo de Perdón, actos. caballero. Él está haciendo que Hay la una pregunta democracia fundamental que Nadie uno lo debería está formularse. justificando, pero Uno eso debería fue provocado. formularse. La Unión Soviética desapareció en el 91. En apariencia No, desapareció. desapareció. Ahora la pregunta es el pueblo soviético distinto al pueblo ruso? Es el mismo pueblo. Es el mismo pueblo. De manera pues que Un pueblo bélico. pueblo bélico, el único pueblo que ha crecido, el único país, la única potencia realmente expansionista después de la Segunda Guerra ha sido Rusia. A mí como pueblo no me gusta llamarle un pueblo bélico, un pueblo que sabe aguantar mucho sufrimiento y que ha pasado por muchas guerras, pero lo que hacen las guerras son las élites, no son los pueblos. Es un poquito, hay que como matizarlo, porque el ruso per se no creo, como ser humano necesariamente no me gusta nunca, de que el espíritu nacional de los americanos o de los franceses, Pero las élites son parte del pueblo. no, Sí, pero para nada. Pero no, son no. rusos. Alfarabi decía que la historia se movía por el desplazamiento de las élites, porque lo diferenciaba de esa fuerza motriz que utilizaban los del materialismo histórico de pero la no lucha de son las clases. élites rusas los que están interviniendo en Ucrania. Claro, Claro la que élite. sí. Y manipulando Y, el y hay que pueblo. tomar algo en cuenta. El presidente Zelensky, que venció su plazo en mayo del año pasado, realmente, y pudiéramos decir que fue un asunto de la guerra y todo lo demás. Sí, lo dice la Constitución. Lo Bueno, dice su pero propia el Constitución. de Rusia tiene 25 años. No vence nunca Pero el con plazo. Por lo menos hay un error, proceso ha habido un electoral. proceso. Y, Sí. y sea lo que sea, mire. con Si la Putin- República Dominicana es invadida por una potencia extranjera, un ejemplo, por un gobierno, vamos a poner que fuéramos parte del territorio continental de América del Sur, y nos invade un país vecino, ese país se iba a involucrar, nosotros nos vamos a involucrar en un proceso electoral porque el presidente de turno venció su plazo. No se debe. Sí, Y además la no- Constitución no lo prevé. se debe, pero la Constitución de ellos Es que establece no hay Lo prevé. condiciones. No hay que- condiciones. Pero es que la No, Constitución pero que la establece Constitución que hay prevé un que la- consejo de gobierno No, es y que él no tiene que asume, En seguir. estado de emergencia no hay constitución, No no hay hay, nada, No hay, no pero, hay ordenamiento. pero yo no dije Son que estados yo no- excepcionales. pero escúcheme, yo no Un dije estado que en de un momento excepción. tenía que ver, sino dije que venció su plazo e inclusive hay una situación. Pero Aquí- ¿cuándo vence el plazo de pero Putin? pero déjeme explicarle. don Cuando Miguel. termine, porque acaba de ganar Cuando- elecciones el pero- año pero pasado. ahora viene- tomando ahora- Cuando posesión. vinde el hotel. Hay Ese es un un chiste proceso. ruso. Igual que Maduro, no, que aquí ningún vivimos, chiste. hablamos de Cuando Maduro. vinde el hotel. El señor González ha dicho que Putin acaba de ganar unas elecciones. Yo Exacto. pienso que eso es parte del humor Y ruso. luego- Hacemos una pausa, regresamos ya con la parte final del tema de esta noche. Continúen con nosotros en el debate de la semana. Bien, llegamos ya a la parte final del tema de esta noche. Hemos estado conversando muy animadamente, por cierto, con 4 destacados politólogos dominicanos sobre la guerra en Ucrania, la guerra entre Rusia y Ucrania, o mejor dicho, la invasión de Rusia a Ucrania. Ocupación militar especial. Sí, exactamente. Que nadie se cree, ese es otro chiste ruso, ¿no? Y hemos estado hablando del efecto que podría tener la prolongación de esa guerra, que parece indefinida todavía, no se le pone en plazo todavía a esa guerra y no se le ve ese plazo, en la economía dominicana. Es evidente que la República Dominicana, como muchos otros países, ha sufrido ya en carne propia los efectos de esa guerra. Y hablábamos del efecto que ha tenido en la disminución del turismo que procede de esa zona. Ahora, ¿qué puede hacer la República Dominicana para amortiguar esos efectos? Hay que ver los efectos que tiene esa guerra en la economía dominicana, vinculante a los efectos que tiene en la economía de los Estados Unidos. O sea, porque son dos economías que están muy conectadas. Lo que se espera en los Estados Unidos en los próximos meses es una gran inflación. Se están dando ya las condiciones. Y eso nos va a afectar grandemente aquí, porque si hay inflación allá, las remesas se reducen. Bueno, y que ya El incluso le turismo. pusieron un impuesto a la remesa. No, ya viene todo, pero el punto es cómo en medio de esta guerra, Rusia-Ucrania, cómo estamos viendo Donald Trump las fichas de su tablero. Porque no se sabe ahora mismo qué da más miedo, si la guerra Rusia-Ucrania o si todo este paquete de impuestos que está el gobierno poniendo
a todo lo que se consume en los Estados Unidos que se produce fuera. O sea, esa es una guerra más fuerte para el mundo, de una consecuencia mayor, la guerra de aranceles, que la guerra Rusia-Ucrania. Ahora, ¿cómo Donald Trump? Porque la verdad es que hay que ver cómo es capaz de mantenerse en todos esos escenarios y con una visión que no la dobla ni la tuerce. Él tiene un propósito económico para los Estados Unidos, viendo todo desde un punto de vista empresarial, sin filosofía, sin nada de eso. Todo es reducir gastos, reducir ingresos por allá. ¿Y cómo él piensa sacarle beneficio a la guerra misma? Porque yo lo que estoy viendo es que él, en un momento que se pensaba que iba a tener una ruptura con la Unión Europea, ahora se ve que es distinto. Ahora lo que se ve es un acercamiento en las últimas 2 semanas. Están estrechando vínculos los Estados Unidos y la Unión Europea. Entonces él comienza sacando ventaja de la guerra Rusia-Ucrania y ha cambiado el discurso y hasta el comportamiento, porque el mismo Donald Trump le ha dicho a Ucrania, pueden usar para atacar todo el armamento que nosotros le hemos suministrado. Y le está entregando de la última Unión, tecnología. los países de Europa le han dicho lo mismo, pueden utilizar para atacar. Ucrania tiene cómo atacar a Rusia y va a atacar fuertemente, pero ya no es Ucrania solo. Es la OTAN completa que está tomando más poder. Entonces, desde mi punto de vista, ¿cómo eso nos va a seguir afectando? Nos va a afectar mucho y no sabemos hasta cuándo. Ahora, lo que yo veo venir es que esta es una guerra donde no hay ganadores. En ninguna guerra hay ganadores reales. Bueno, pero hay una guerra que si tú tomas fácil algo que te deja una renta mayor que lo que tú gastaste, sobre la base de la te da un muerte, beneficio, te da un beneficio material. Una guerra en el segmento anterior yo le preguntaba, ¿qué puede hacer el gobierno dominicano para amortiguar los efectos de esa guerra? Los efectos. Recientemente estuvo en el país por primera vez el canciller ruso. Sí, Sergei Lavrov. Lavrov. Y hay un nuevo embajador que acaba de presentar credenciales el pasado jueves 29, Alexei Seredin. Sí. Yo considero que el gobierno dominicano primeramente tiene que empezar a ajustarse los cinturones. Porque no es República Dominicana nada más, es el mundo que realmente está en una recesión. Esta recesión que hay que verla hasta de una manera, según una entrevista que daba Tucker Carlson, el Scott Bessent, que es el... Bueno, pero ese es un vocero ruso. No, pero está bien. Tucker Carlson, usted puede decir que es un vocero ruso, pero Scott Bessent es el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Sí. Y entonces cuando él decía... por lo que coincidimos con muchas narrativas, somos voceros. Que tiene en un mundo de carnuelos, abiertamente. 1 millón de pensadores. Kissinger se murió siendo entonces prorruso. Sí. Kissinger no era... Kissinger era más pro chino que pro ruso. Pero también en los últimos días murió de 100 años con unos meses. Le dijo, las cosas no van bien. Esa no es la salida. O sea, y la receta de él era otra. La teoría de la finlandización de Ucrania. El programa está terminando. Vamos a darle algo de cómo esto nos afecta. Está hablando estamos viviendo un momento de recesión económica global. Debemos realmente... ¿Y cuál es el sector más afectado cuando hay una recesión? Inversión extranjera y turismo aquí en República Dominicana. Sí, pero hay una situación, maestro. Yo he sido un crítico de lo que realmente nos dejó el año 2020 como enseñanza. Y nosotros como dominicanos... ¿Te refieres a la pandemia? A la pandemia. No quería mencionarlo por el asunto que a veces YouTube sufre la pandemia fue una realidad. Sí, sobre de censurar el asunto. Pero, ¿qué sucede? Lo primero que se fue a pique fue el turismo. Y cuando nosotros observamos que es en el planeta entero, cuando nosotros observamos lo que fue la parte financiera, la tecnología y demás, debe ser algo que nos enseña a nosotros como dominicanos a tratar de ir abriendo otras partes. No estoy diciendo que dejemos de espalda el turismo, porque Estados Unidos, hasta la misma China, vive del turismo. Ahora, no es su principal motor. Como nosotros mantenemos todavía el famoso situado del siglo XXI, que son las remesas. No puede ser realmente donde descanse nuestra economía. Nosotros tenemos que ir pensando realmente como país y seguir avanzando, ya sea dentro de la misma agricultura, tecnificando la misma agricultura, entre otras cosas de la tecnología. Nosotros tenemos un ITLA que es bastante importante y que prepara jóvenes. Pero nosotros en lo que somos más ricos no lo sabemos utilizar, que es agua. ¿Agua?
los dos insumos más importantes para lograr desarrollo es energía eléctrica y agua. En la energía eléctrica hay que invertir mucho. El agua nos la da la naturaleza y ahora entró la temporada ciclónica y el agua la perdemos porque se va a armar, porque no tenemos cómo almacenar agua. Lo que sucede es que una parte importante, de las tierras de República Dominicana no se cultivan por falta de agua. Sí. La corrupción se ha una llevado parte más importante de la inversión, tierra maestro. no se utiliza para el ganado y la avicultura por falta de agua. Después de Balaguer, aquí nada más se ha construido una presa importante. La región este no tiene una sola presa. Pero usted me está dando la razón. Exactamente. Entonces, tenemos que construir como presas para guardar agua y desarrollar la corrupción se ha llevado más que la inversión que se puede hacer. Vinculando todo esto con el tema de la guerra, hay un recurso estratégico que la República Dominicana tiene, que ahora mismo la onza está en más de $3,000. Estamos hablando del oro. Somos, si usted revisa, somos una de la de Pueblo Viejo, una de las minas más importantes de América Latina. ¿Y cuánto recibe la República Dominicana de ese oro? Hay que revisar ese contrato. Y eso es importante porque esa guerra va, y digo, de hecho ya está provocando que India, que China, que Rusia, porque están viendo que las monedas FIT, o sea, el dólar y el euro están tomando como guerra geopolítica. Y sus reservas en base ese oro, don Miguel, va a llegar a final de este año, según la proyección, a más de $3,600 la onza. Y eso es un recurso fundamental para los dominicanos. Ahora, si viene esta recesión global, si se acelera más y el turismo cae, la República Dominicana no va a tener cómo mantener los programas sociales. Con el oro... No va a seguir comprando. No va a tener cómo mantener los programas sociales. Eso que se está creando aquí, esa sociedad parasitaria que se le está dando dinero hay un porcentaje que es el 60% de lo que reciben la tarjeta que no deben recibirla. Entonces, si nosotros diseñamos, por ejemplo, agua, desarrollo agrícola, yo estudié en Japón. Claro, y estuve en Japón en lugares donde no hay mar y es donde producen más pescado. Detrás de cada casita, de cada rancho, tienen una tina y una crianza de pescado para ellos comer, y lo que les sobra la venden a los supermercados y los restaurantes. Nosotros tenemos aquí cómo. Con los invernaderos también. Es desarrollar este país sin tener que seguir incrementando esa sociedad parasitaria con dádivas sociales, solo con tarjeta para que vayan a comprar comida a los supermercados, que son de los mismos que están diseñando todo esto. Vamos a ver si entramos en el fondo de rediseñar lo que es nuestra economía frente a este peligro que está al doblar de la esquina, porque también ya dije cuánto se ha gastado de la reserva del Banco Central. ¿Cuánto se ha tomado en préstamo? Va a llegar un momento que no va a haber dónde coger nada. Ahora, una pregunta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para terminar. Pero claro que te la estoy dando. Lo que le estoy para terminar, en un término que la gente lo entienda. Para terminar, más. está el gobierno dominicano. Profesor Belarmino. Están los grupos empresariales y están las élites nacionales, intelectuales y de toda otra naturaleza, conscientes de la gravedad del momento que vivimos. Yo considero que no. No. Yo sé que no. Yo considero que no. Y si están conscientes, no están pensando en las consecuencias por no tomar a tiempo las decisiones exactas referentes. Lo que decía el maestro Luis, el asunto del oro, eso es lo que está haciendo todo el mundo ahora, que tiene visión de lo que se va a armar en la Entonces, recesión. el país debería exigir pago de la mina en naturaleza, en dólares, en oro. Revisar ese contrato, que se puede tener más beneficios la República Dominicana. Y tratar de tener esa parte, pero el asunto de lo que hablamos de la agricultura... Puede llegar un momento que el oro no interese, porque cuando el ser humano, la humanidad, entra en estado de crisis y de guerra y de tragedia, lo que le importa es la comida y la medicina. Estamos viendo. La pandemia del coronavirus hizo quebrar industrias muy fuertes como de ropa, de perfume y de cosas que no se han levantado
nunca jamás. O sea, si nosotros como país queremos ser autosuficientes, tenemos que ir por la agricultura. Es que no se puede cuidar la seguridad alimentaria. Nosotros tenemos que, como prioridad, la agricultura. Cuando hablamos de un país autosuficiente, estamos hablando de una potencial autarquía. Autarquía. No. Pero ¿hay un país autárquico? No, es que no hay ni ningún Estados país del Unidos. mundo. Ni Estados Unidos. Ni Estados Ninguno. Unidos. Sí, pero Ninguno. podemos producir muchas cosas que están llegando. Nosotros Pero tenemos la nosotros- suerte por el territorio que tenemos y la fertilidad de nuestra Nosotros tierra, pusimos por entre- las aguas. Es una suerte de que la naturaleza nos brindó, dándote la Un razón. 80-83% de lo que Todavía consume el dominicano, producimos, nosotros lo producimos lo que podemos, nuestro propio alimento. Y Es podemos una gran- exportar, Es una gran, producir para es una gran exportar. ventaja. Señor, Ahora yo no veo un perdón, escenario cataclísmico como ustedes están planteando. si tú Y te- no yo soy tampoco. económico. Caballero, nos Yo no quedan veo 2 eso. minutos. Sí, ¿no? yo tampoco. Es cataclísmico y yo Mire. creo que no, que los canales institucionales que tiene la sociedad, fíjate que te hablé de Realpolitik, pero también dándote la razón con el idealismo político, hay canales que se pueden abrir para que no se lleve a otra, Ahora, a una nos queda menos- confrontación. En China, Lo hay. en los campos en China ahora mismo, aparecen personas, familias, que simplemente tienen 200 y 300 gallinas ponedoras y de eso viven, Sí, y viven bien. perfectamente. Pero nosotros en República Dominicana pudiéramos tener miles y miles de pequeñas granjas Sí, de así las es. familias apoyadas por el Estado, en vez de estar dándole dinero a un grupo de vagos para que estén empreñando mujeres Y jugando mujeres billetes. pariendo. Y jugando Señores, billetes. tenemos que repensar Y fíjate, esto. Y los académicos. La agricultura tenemos que sostenible, jugar un rol en la esto. agricultura sostenible y la orgánica. Caballero, desgraciadamente nos queda solamente 1 minuto y yo quisiera una expresión de ustedes sobre el particular. ¿Existe la posibilidad de que esa guerra termine en el corto plazo? Según la visión de ustedes, ¿cómo? Yo no, Muy yo nunca he brevemente. pensado, ni siquiera cuando empezó, por el tamaño de Bien, los muy bien. territorios. Para que mí están la involucrados. guerra ahora es que está comenzando. Yo también pienso. Yo entiendo que ahora mismo no. Europa tiene interés y no se han puesto, vamos a decir, dado su parte de participación y además Rusia entiende, o para mí Rusia vería ahora mismo, mantener la guerra le permitiría seguir avanzando Bien. en la misma. 20 segundos. No, mientras la élite de Francia, Reino Unido y ahora con Friedrich Merz que representa a BlackRock en Alemania, no hay posibilidad. Bien, caballero, globalismo. gracias por la amabilidad de aceptar nuestra invitación. A los amigos televidentes, espero que hayan disfrutado del programa. Los espero el próximo sábado para otro programa similar. Hasta entonces.